Muy buenas noches, señores y señoras académicos. A nombre de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, sean bienvenidos a este acto académico literario. Sean ustedes bienvenidos. El asunto: presentación del libro Despenalización de las drogas, realidades y perspectivas en Guatemala, de Marcelo Colusi. Es para mí un gusto presentar a quienes presiden la mesa. Son ellos el autor Marcelo Colusi, el analista Mario Rodríguez y la periodista Claudia Méndez, para quienes pido un fuerte aplauso. El Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, INUSAC, es un centro académico de carácter multidisciplinario que asesora al Consejo Superior Universitario y al rector en el tratamiento de los asuntos relevantes de la vida democrática del país, fortalece el aporte técnico-científico en el estudio y la solución a los problemas nacionales. El evento se transmite en vivo a través de www.ipn.usac.edu.gt. Muy buenas tardes. Presento en este micrófono al analista Mario Rodríguez, quien tiene las palabras de presentación. Buenas noches, quiero agradecer la presencia de todos aquí. Hace apenas unos 6-7 meses comenzamos con un programa de investigación. Hoy presentamos un primer resultado hablando sobre el tema de las drogas. Es una cuestión muy difícil de abordar. Es un problema que tiene muchas facetas y que por lo tanto el abordaje del mismo requiere de una, yo diría, de una compenetración profunda en este tema. Y además de los problemas que también eso implica, ¿no? Porque obviamente estamos viviendo en un país donde el narcotráfico es un problema latente. Hoy lo que el Instituto pretende con este estudio que estamos presentando es precisamente abrir el debate. Un debate que debe ser parte de todos los sectores de la sociedad para afrontarlo, porque es un problema latente, un problema no solo de salud pública, sino que también generador de violencia en este país. Entonces, el instituto, como ya lo dijo el presentador, tiene dentro de sus funciones aportar al debate nacional también soluciones que contribuyan precisamente a fortalecer las políticas públicas orientadas a lograr el bienestar del país. Y nosotros con este estudio queremos iniciar un proceso de debate, de abordaje del tema, en el sentido de que vamos a tratar de profundizar en estos problemas para encontrar una propuesta que desde el instituto y desde la universidad se pueda hacer a la sociedad guatemalteca. Quiero agradecer a Marcelo Colusi por el tiempo que nos ha brindado, por la experiencia de compartir con él esos conocimientos y por el debate que ha generado en torno a su presentación, y también a los comentaristas que hoy van a permitir este intercambio preliminar de este tema fundamental. Para el instituto es un enorme placer estar aquí con ustedes y compartir un primer producto de este proceso de investigación que hemos iniciado con mucho entusiasmo. Les agradezco todo lo que vale la presentación de ustedes aquí, y yo los voy a dejar con los comentaristas y con el autor del libro. Muchas gracias. Con relación al libro, es una publicación que forma parte de una serie de investigaciones realizadas para el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y INUSAC,
cuyo propósito es fomentar análisis, debates y propuestas en torno a temas relevantes de actualidad y proponer soluciones a los problemas del país. Datos del autor. Esta obra ha sido elaborada por el psicólogo y filósofo Marcelo Colucci, experto en temas sociales e investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala y UNISAC, docente universitario. Ha publicado artículos y ensayos. Su último libro, Narcotráfico, Plan de Dominación Imperial. A continuación, los comentarios del libro con Claudia Méndez Arriaza, subdirectora y columnista de la revista Contrapoder, además copresentadora del programa a las 8:45 en Canal Antigua. Trabajó durante 14 años en el diario El Periódico como editora y reportera. A menudo sus notas están enfocadas en derechos humanos, narcotráfico y corrupción. Claudia Méndez, por favor. Hay una historia que me gusta cada vez que reviso los periódicos y los diarios, y es el uso del lenguaje como un aparato de control. Hice una revisión de un autor que ha estudiado el tema del narcotráfico desde la perspectiva de las palabras que los medios de comunicación hemos utilizado para referirnos a la actividad. Pero lo más interesante acá es ver las dos etapas en las que nos vamos a ubicar. La primera es antes de la prohibición y la segunda es post-prohibición. En 1889, escuchen bien, la heroína era publicitada como un remedio para la tos. ¿Y quién la promocionaba principalmente? Bayer. Hasta antes de 1914 y 1926 encontramos publicidad mexicana en la cual se recomiendan los vinos basados en cocaína para curar muchos males. Escuchen ustedes. Cura la anemia en las señoritas, en los viejos y en los niños. Es buena para el raquitismo, la parálisis, la senilidad, la neurastenia, la debilidad, el agotamiento. La cocaína puede ayudar para curar los vértigos, las neuralgias, etc. Y los cigarrillos de cannabis son buenos para combatir el asma, el insomnio, los catarros, la tos nerviosa. Imagínense ustedes de qué manera se estaban promocionando las drogas que hoy hemos clasificado como duras y prohibidas. Pero a partir de 1924, 1926, que tanto México como Estados Unidos empiezan a recibir todos estos marcos legales que hoy prohíben esas sustancias, el cambio radical de nuestra visión hacia las drogas se observa en los vocablos. Entonces empiezan a aparecer en los periódicos palabras como composiciones como fatales drogas, funesto comercio, inmoral pero productivo negocio, criminales explotadores, envenenadores, este es mi favorito, odiosos negociantes de las drogas, a quienes la policía debía perseguir y aniquilar. ¿En qué se transformaron los usuarios en términos de lenguaje? Se transformaron en viciosos, individuos degenerados. Con la prohibición a partir de 1926 empezó a calificarse que fumar opio era estar poseído por el vicio asiático. Esa era la forma como los diarios en México, y estoy segura que en América Latina, estaban replicando toda esa prohibición. También se refieren a los traficantes como aquellos que se dedican al tráfico en sí, a fatídicas actividades, al negocio del jugo maldito. Y oigan una manera en cómo llamaron a los consumidores, devotos de los sueños azules. Yo no sé qué color tengan ahora, pero el cambio de lenguaje nos refleja cómo fue la aproximación de nuestras sociedades hacia esto. Antes de la prohibición era un remedio. ¿No es cierto que ahora estamos tratando de regresar a esa era no prohibitiva, Marcelo? De alguna manera, Marcelo en su estudio y revisión nos hace observaciones, por ejemplo, como 2 estados en Estados Unidos han aprobado el consumo de la marihuana para usos recreativos, es decir, los sueños azules están permitidos. Ahora estamos hablando de la despenalización de las drogas, realidades y perspectivas en Guatemala. La pregunta del millón es ¿hacia qué lenguaje nos estamos encaminando? Porque al lenguaje al que nos encaminamos es el tratamiento que nosotros le vamos a dar.
Y para que esta tarde sea emocionante, yo me voy a limitar a decir qué es lo que me parece más interesante desde esta perspectiva del estudio que hoy nos presenta Marcelo Colucci. Yo propongo que lo leamos hacia el futuro, así como les leí yo hoy los términos y las palabras que utilizábamos hace 100 años para referirnos tanto a las drogas como a la actividad ilícita, como a los consumidores. Tratemos de ver el estudio de Marcelo Colucci e identificar esos vocablos para percibir más allá de la propuesta intelectual que él y académica que está haciendo la Universidad San Carlos. Porque más que una propuesta académica intelectual, el uso de las palabras en su estudio nos orienta hacia las ideas y hacia la etapa a la que se dirige todo el tratamiento de esta actividad. Y no voy a distraerlos mucho, pero voy a comentar qué es lo que me parece más inquietante en la revisión de las perspectivas de Guatemala que hace Marcelo en su estudio. En brevísimas palabras, y como se trata mi introducción del uso del lenguaje, Marcelo nos está diciendo una sola golondrina no hace verano. Él se refiere a que Otto Pérez Molina y su propuesta actual de despenalización parece que suena y no tiene eco. Pero si no tiene eco fuera, lo más preocupante es que no tiene eco tampoco acá adentro. Marcelo Colucci cita una reciente encuesta que se realizó a los diputados del Congreso de la República y el 62% hoy se negaría a despenalizar el uso de la marihuana. ¿Qué nos está revelando esto? Hay una propuesta que es una propuesta excelente, es propositiva, pero no encuentra eco, y lo más triste quizás es que tampoco encuentra un eco acá adentro. Y yo creo que ese es el análisis que dentro de 100 años, cuando se evalúe, como estamos evaluando hoy cómo se utilizaba el lenguaje, nos va a revelar la visión que estábamos observando ya de entrada de cara a esa propuesta. Ya un académico y el instituto de la Universidad San Carlos está haciendo hincapié en esta observación. Hay una propuesta, pero no tiene eco fuera, y quizás más preocupante, tampoco lo encuentra muy adentro. Yo quisiera cerrar diciendo que quizás el eco no se encuentra en el campo político, porque en el campo académico el simple hecho de contar ya con estudios, revisiones, contar con un salón lleno como en el que nos encontramos hoy, platicando sobre esa propuesta, eso ya está hablando de un eco. Simplemente que los ecos se están escuchando en otros ambientes, todavía no en el ambiente político, que como cita el investigador, es justamente donde van a empezar a promover y a gestionarse los cambios. Y con esto los dejo para que entremos al campo más emocionante, que es escuchar el estudio. A continuación, ahora sí, conclusiones y recomendaciones de la investigación por parte de su autor, para quien pido el más cálido de los aplausos. Buenas noches. No, créanme que es realmente un gusto ver una sala llena, con prensa, y como ya de alguna manera se ha dicho, ¿no? Esto alienta a seguir trabajando, a trabajar cada vez más estos temas. Creo que esto es un primer paso importantísimo, ¿no? Teníamos alguna preocupación cuáles iban a ser los efectos de presentar este estudio. Vemos que la sala se llena, que el tema atrae, pero evidentemente estamos ante un problema serio donde muchísima gente, muchísimos sectores quieren tomar la palabra. Ojalá este pequeño aporte sea eso, un aporte, un granito de arena en esta discusión que a partir de acá esperemos que se abra, se profundice, se mantenga. El estudio todos lo tienen en sus manos, daría para hablar muchísimo, varias horas seguramente. Me voy a permitir solamente leer, parafrasear un poco las conclusiones, las recomendaciones, están abreviadas incluso en esta presentación. La idea básicamente, de alguna forma lo dijo Claudia, una golondrina no hace verano. Lo diría de otra manera, tomando esta idea. La propuesta en sí misma, pensar en un tema de avanzada como es despenalizar las drogas, es una muy buena idea. Lo que pasa, esta es una primera conclusión, tal vez muy rápida, muy sintética, pero nos puede servir como título de toda la investigación. La idea, si bien buena en sí misma, todavía no ha sido aterrizada, no encuentra eco
ni en el nivel centroamericano ni en el nivel nacional. Está muy buena la idea, pero ahora hay que llenarla de contenido. De momento lo que tenemos es eso, es una muy buena idea. Vamos rápidamente a comentar estas conclusiones. La narcoactividad es un fenómeno que crece imparable en el mundo en estas últimas décadas. Hay muchos estudios que lo demuestran con datos duros en la mano. Es la actividad comercial que más ha venido creciendo. Esto tal vez tiene que ver con esta segunda conclusión. Alimenta una tendencia humana. Pensar en un mundo libre de drogas tal vez es quimérico. Está bien planteárselo. Drogas, sustancias evasivas, sustancias que nos quitan de la crudeza de la vida cotidiana, de la realidad, han existido siempre en todo contexto, en todo momento histórico. Es una tendencia humana. Habría que pensar en dispositivos psicológicos, en esto. Lo cierto es que, tal vez como fenómeno reciente y preocupante, desde la segunda mitad del siglo XX, podríamos decir, ese consumo está cada vez más manipulado, impulsado. Se descubre, digámoslo así, un nicho de mercado. La juventud básicamente es el potencial consumidor, y esto, mercadotecnia mediante, crece imparable, y se ha convertido, decíamos, en un negocio fabuloso. Guatemala no puede escapar a las generales de la ley y también entra en esta vorágine de la narcoactividad. No hay prácticamente hoy día rincón del mundo que se escape a esto. Como productor, como país de tránsito, como consumidor final, Guatemala tiene podríamos decir, la mala suerte, la desgracia de estar justamente en el puente entre Sudamérica, que es el principal productor de cocaína, al menos, Colombia, Perú. En este momento es Perú el principal, tuvo la cosecha más grande de coca. Los dos grandes productores, Colombia, Perú, también Bolivia. Centroamérica, Guatemala, hace el papel de bodega y de canal de comercialización, de tránsito. 80-85% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por acá. Esto trae una serie de problemas concomitantes grandes. Por eso es que hay que empezar a hablar de todo esto. También ha aumentado el consumo, y ha aumentado exponencialmente en estos últimos años. No tanto como el narcotráfico, como el trasiego, pero es todo un enorme paquete que compromete la gobernabilidad, la construcción de una sociedad democrática, abre problemas serios a nivel de salud, a nivel sanitario, e igualmente a nivel sociopolítico. Hoy día se estima que más o menos un 40% de los homicidios que se cometen en el país están directamente vinculados a la narcoactividad. O sea, no hay duda que estamos en un problema de diversas aristas y que hay que tomarlo con toda la seriedad del caso. Creo que lo decíamos, esta situación de violencia que se genera por las muertes, también todos los circuitos de violencia conexos, como la corrupción, la cultura de corrupción, la cultura de impunidad, la cooptación de estructuras estatales por estas redes criminales. Todo esto va creando un clima de criminalización, y violencia acá es no solamente el homicidio, toda esta cultura de corrupción que incluso va permeando la cotidianidad, va viendo como una suerte de aceptación, una suerte de normalización de todo esto. Entonces es un problema con distintas aristas que toca muchos aspectos de la vida cotidiana: la salud, la educación, lo cultural. Toda esta narcoactividad en Guatemala, y hay estudios serios, bien fundamentados, con datos duros, arrojan una cantidad que es realmente alarmante. Colombia, que es un gran productor mundial, uno de los principales productores mundiales de sustancias ilícitas, tiene un 3% de su Producto Bruto Interno ligado a la narcoactividad. Guatemala lo triplica, el 10% hace parte de esto, de la narcoeconomía, más un 5% ligado a otras actividades de crimen organizado, 15% de nuestro Producto Bruto Interno ligado a estas actividades. Esto por lo menos abre una pregunta: ¿qué Estado estamos construyendo? ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Es sostenible esto? ¿Es gobernable a largo plazo? ¿Se puede hablar ya de un narcoestado? Son preguntas que forzosamente hay que plantearse. La debilidad histórica de nuestro Estado guatemalteco ha permitido en muy buena medida esto. O sea, los espacios que no se llenan
que no lo llena alguien, lo llena otra persona, lo llena un sustituto. El Estado guatemalteco, lo sabemos, históricamente ha faltado a su responsabilidad histórica de asegurar elementos básicos de la sociedad: salud, educación. Es todo un círculo vicioso esto. La carga impositiva es una de las más bajas en Latinoamérica, de esa manera es imposible brindar servicios. Es un problema planteado y hay que planteárselo como problema inmediato y a futuro. Esto da la posibilidad de esta cultura de corrupción, de esta transgresión permanente, de esta cooptación de las estructuras estatales por estas redes. Entonces, todo esto crea un clima de ingobernabilidad a futuro. La pregunta es: ¿qué sociedad puede salir de todo esto? ¿Somos un narcoestado? De alguna manera se podría decir que sí, que ya caminamos a ser, o sea, somos un narcoestado. Ante todo esto hay respuestas por parte del Estado, justamente. Hay respuestas, y hasta ahora, siguiendo una lógica que en muy buena medida viene impuesta por Washington, se ha seguido un modelo prohibicionista, un modelo punitivo, un modelo fijado básicamente en el abordaje policíaco-militar del asunto, criminalizando ya sea el consumo, ya sea la producción, criminalizando el tráfico. Todo esto, que en principio es lo normal y estamos acostumbrados a esto, el flagelo, para tomar estas palabras duras, el flagelo del narcotráfico, sin duda que lo es, claro, pero con este planteo solamente punitivo, prohibicionista, criminalizante, militar, finalmente, no se logra mucho, porque la experiencia lo demuestra, que ni en Guatemala ni en ningún país que opta por estos modelos se consigue realmente terminar con este problema. La experiencia ha demostrado que esta guerra frontal contra el narcotráfico, contra la narcoactividad, no ha dado mayores resultados o ningún resultado. Fíjense, lo decíamos hace un rato, el consumo de sustancias ilícitas crece imparable desde hace 30 años. Hay algún dato por ahí del Banco Mundial, es el negocio que más ha estado creciendo, pero a niveles así increíbles. Y la violencia ligada a toda la narcoactividad no ha crecido. O sea que este planteamiento no da grandes resultados. Por ahí nos permitimos poner un epígrafe, una cita, se abre el libro, con un pequeño texto de la UNOC, la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el crimen organizado, donde dice claramente quiénes son los beneficiarios de esto. Evidentemente, las poblaciones no. ¿Quién se beneficia de esta lucha frontal? Bueno, los que están en el negocio de la lucha, del combate, fabricantes de armamentos, toda la lógica militar. Por ese lado, o sea, hay grandes beneficios. Para la población en su conjunto, esto no ha aportado soluciones, porque vemos que la narcoactividad sigue creciendo y el problema de salud sigue avanzando. Un derivado natural de todo este consumo es, por ejemplo, entre otros, la pandemia de VIH, que sigue creciendo a pasos acelerados. 3.000 infectados diarios a nivel mundial, no solo por compartir jeringas infectadas, pero es un problema sanitario de proporciones planetarias. O sea, que beneficios con este enfoque militar no lo ha habido. Tenemos casos muy cercanos. México, una batalla frontal a las drogas, lo único que ha traído 60.000 mexicanos muertos y deudas enormes para los fabricantes de armamentos. Todas estas armas hay que pagarlas, claro. Plan Colombia, luego rebautizado Plan Patriota, ya va por los 20.000 millones de dólares de inversión en armamentos y logística militar, y la producción no cesa, se mantiene más o menos en un cierto nivel, no baja, incluso hay años que crece. O sea, que todo este combate frontal, como una guerra despiadada, no trae soluciones, por lo menos para las grandes mayorías de usuarios y de población civil. Acá en Guatemala se ha hecho esta propuesta que decíamos inteligente, renovadora. Lo que pasa que, de alguna manera ya se vino diciendo, todavía esto no está apropiado por la sociedad civil, por los medios de comunicación e incluso por las mismas instancias directa o indirectamente ligadas al tema de la atención de la narcoactividad. El estudio demostró esto. Entrevistamos, ahí lo podrán ver con lujo de detalles, a distintos funcionarios de distintos ministerios,
dependencias de Estado, no hay una apropiación de esto, más bien hay un desconocimiento de la propuesta, y esto que comentaba Claudia de la encuesta, esto es absolutamente así. Los diputados, que serían quienes deberían tratar y legislar, en todo caso alternativamente, sobre la ley prohibicionista que existe, en su mayoría ven, seguramente desde una posición tradicional, del tabú ven el tema de la droga como un tema intratable, y hay una absoluta negativa a la posibilidad de pensar en una despenalización. Así están las cosas, o sea que hay mucho trabajo por hacer por delante. Sucede que en realidad en Guatemala, voy un poco parafraseando todas las conclusiones para no leerlo simplemente, la forma en que se trajo, tanto en el área centroamericana como internamente, ha sido de alguna manera impositiva. No ha habido todavía una apropiación por la sociedad civil, ni hay tampoco una propuesta delineada concreta. Esa es tal vez la mayor carencia que demuestra el estudio. No hay una propuesta articulada. Vamos camino a eso, o deberíamos ir camino a eso, y esperemos que este granito de arena de la universidad contribuya a eso. No hay una propuesta orgánica. Está esta idea que a nivel centroamericano ha sido también bastante impositiva, bastante poco trabajada. Ha sido una propuesta más bien que surge desde el Ministerio de Relaciones Exteriores como perspectiva de política regional, pero ha faltado un trabajo diplomático, de acercamiento, de propuesta articulada. Entonces, ha llevado esto a la paradójica situación que Guatemala quedó con una propuesta vanguardista, pero desconocida por los países del área, incluso atacada, no acompañada. Esto es peligroso porque puede dejar la propuesta en un gesto vacío que finalmente no va a poder prosperar, y tratada de esta manera, más que ganar adeptos, puede ganar gente que se retire de la iniciativa, que deje de apoyarla. Entonces habría que hacer un fuerte trabajo diplomático de acercamiento, pensando en que todas estas iniciativas renovadoras, superadoras, deben hacerse en un contexto regional. Tal vez el caso de Uruguay, el señor embajador nos podrá contar al respecto, es un caso distinto. Guatemala es parte de un complejo. Guatemala es una unidad, es un elemento de algo que funciona como unidad, que es toda Centroamérica. Pensar acá en iniciativas individuales de un país autónomo, Nicaragua, Guatemala, Belice, es imposible. Funcionamos como región. Por eso las propuestas deben en todo caso ser consensuadas a nivel regional, inclusive incluyendo a México como gran área. Bueno, lo que decía, que todavía no está claramente dicho qué se despenalizaría, cómo esto traía aparejado una baja en los índices de violencia, de qué manera se articularía la propuesta. Algo así como que es una cáscara vacía, muy interesante, muy rica, ahora hay que llenarla de contenido. Qué bien si desde la Universidad de San Carlos podemos contribuir en esto. La idea es, y lo decimos así tajantemente como resultado de la investigación, esto es un debate nacional, debería abrirse un debate nacional donde todos, academia y todos los sectores involucrados, y para el caso son todos los sectores, porque esto es un problema que toca a la totalidad del tejido guatemalteco, todos los sectores deberían participar en esta discusión, aportar, dar puntos de vista. No, eso es realmente consensuado. En todo caso, como primera idea, entonces, la idea es muy buena, pero hay que llenarla de contenido. ¿Qué podemos recomendar entonces? Hay que estudiar en detalle el problema. Esto es un primer paso, no podríamos decir que este es un estudio pormenorizado, extenso, es un primer paso para romper el hielo. Hay que hacer un estudio académico grande, fuerte. De hecho, ya por mandato gubernamental, está constituida la comisión técnica, comisión de alto nivel, con una comisión académica de rigor, que va a empezar a trabajar esto. Qué bien, es una buena noticia. Hay que proponer desde la academia, desde el rigor de la ciencia social, hay que proponer alternativas con estudios comparativos, ver otras experiencias como Uruguay, Portugal, estos estados de Estados Unidos donde ya se despenalizó para el uso recreacional, estudiar distintas propuestas, la de Holanda, la de Australia, Nueva Zelanda,
estudiarlas pormenorizadamente, comparar con la realidad nacional. O sea, hay que hacer un estudio fuerte que implicará un buen trabajo. Estas cosas no se improvisan en un mes, son cosas tal vez de un año de trabajo fuerte, como para tener un basamento real, un fundamento apoyado en las ciencias sociales, no solamente en cabildeos políticos, apoyado en un trabajo de rigor de las ciencias sociales, como para tener fundamentos para generar una propuesta política sostenible, una política de Estado que vaya más allá de la administración de turno, una política que realmente se plantee en el tiempo, a mediano y largo plazo. Y lo que decía, esto no es solamente función de los académicos, hay que abrir ese debate. Por eso es realmente esperanzador ver esta sala. En el momento que se presenta este estudio, por lo que veo, hay distintos sectores acá representados, conozco algunos de los presentes, pero qué bueno que en esto se involucren todos los sectores. Y esto implicaría entonces, como primera medida, ir cambiando esquemas, ir repensando, revisando críticamente los marcos prohibicionistas que rigen hoy día. Nosotros tenemos una ley de narcoactividad, este instrumento que ordena todo el quehacer en el campo de la narcoactividad. Es una ley, no podríamos decir que ha envejecido, que es vetusta. En todo caso, es una ley que se ajusta a estos parámetros prohibicionistas y militarizantes. Bueno, hay que abrirse a nuevas ideas, nuevos paradigmas. Este combate frontal en realidad no ha traído mayores aportes. El problema sigue creciendo, la violencia no baja, el consumo está presente cada vez más. Entonces, bueno, pensemos nuevas alternativas, nuevas ventanas, a ver hacia dónde nos llevan. Tenemos experiencia de las que podemos aprender, creo que está abierto el desafío. Importantísimo en esto es fortalecer el papel del Estado, un Estado débil, un Estado que ha dejado espacios a de alguna manera, Estados sustitutos, ¿no? Un Estado que no cumple con su misión histórica de asegurar estas instancias básicas, la salud, la educación, el empleo, la vivienda, etc. Un Estado deficiente da lugar a esto, a esta permeabilidad, a esta corrupción que lo va cortando por dentro, ¿no? Lo que no da el Estado, lo da el narco de la zona que maneja dinero y tiene toda esta actitud patriarcal, ¿no? Esto debe ser revertido, debe pensarse un reforzamiento del Estado en su tarea, en su misión constitucional. Esto es una cuestión básica, si no, no pasamos de la buena intención. Bueno, creo que lo que decíamos tienen que ser planteos regionales. Un planteo en solitario de Guatemala puede llevarnos a la triste situación, incluso como un escenario futuro, de terminar siendo un paraíso turístico para el consumo, un Panajachel ampliado para todos los consumidores. No va hacia ahí no debería ir hacia ahí la propuesta. Por eso, en solitario esto no tiene futuro, hay que pensarlo en términos sanitarios, en términos de ciencias sociales, con criterio político regional, ¿no? Y como última recomendación, y de alguna manera nos hacemos cargo de esto, la universidad intenta, procura, y por eso está acá presentando este libro, sumarse a este debate nacional y aportar su granito de arena, bueno, para encontrar soluciones en todo esto. Esto es un breve resumen. Por supuesto ustedes lo tienen en la mano, sería bueno que interactuemos, no hoy, de todos modos, luego habrá un espacio para preguntas y respuestas, así que bueno, muchas gracias. Y ahora el excelentísimo señor embajador de Uruguay también tiene comentario acerca del libro. Buenas noches a todos. El primer comentario que se me ocurre hacer con respecto a este libro es que realmente contribuciones como estas son imprescindibles para empezar a acercar al público el debate sobre el tema de las drogas. Creo además que es un trabajo
hecho muy en serio pese al breve tiempo de que dispuso el licenciado Colucci para hacerlo, y que abarca directamente los principales problemas, los principales desafíos que tiene el tratamiento del tema de las drogas en nuestros países. Voy a hacer un poco comentarios cruzados sobre algunos aspectos que menciona el libro y sobre lo que nosotros en Uruguay hemos buscado como camino. Hay muchos caminos para luchar contra la droga, como tú bien dijiste, algunos de ellos ya han demostrado que no son la solución. Lo que han generado ha sido más riqueza para los traficantes, más pobres e indefensos en las cárceles, más riqueza para los traficantes de armas, muertos, que son los que ponemos los países que somos el camino de la droga hacia los países grandes consumidores. Y nosotros creemos también que esa no es la solución, que la solución parte por buscar otros caminos y que esos caminos deben ser analizados al seno de las sociedades. Creo que uno de los aportes más valiosos de este libro es justamente eso, es el tratar de meter el tema en la discusión de la sociedad, que es una cosa que en Uruguay se hizo ya desde hace bastante tiempo. Las realidades son diferentes, ¿no? Nosotros también enfrentamos ese problema del tema regional. Si bien nuestra región es un poco más laxa que la región centroamericana, una de las principales críticas que se le hizo a la iniciativa del Poder Ejecutivo de Uruguay fue no consultarlo con los vecinos. Y no es cierto, es decir, no es que nosotros no lo hayamos consultado con los vecinos. El tema es que tampoco podíamos esperar a que nuestros vecinos decidieran hacer algo para actuar nosotros. Nuestro país es un país pequeño y como tal bastante más manejable que lo que puede ser la realidad de Brasil o Argentina, que son nuestros vecinos directamente involucrados en el tema. Entendemos sí que la realidad de Guatemala es otra. Ustedes están más insertos en una región mucho más porosa que la nuestra y tal vez sea más difícil que lleguen a soluciones individuales. Sin embargo, creo que también se puede avanzar. Es decir, nosotros hemos hecho con Guatemala 2 acuerdos ya en este año sobre el tema de drogas, uno que el embajador Gutiérrez mismo participó en su redacción, y otro que hicimos ahora cuando los presidentes se encontraron en Nueva York, que tiene que ver con el intercambio de información sobre nuestros procesos justamente en materia de, a mí no me gusta decir despenalización porque no es el término que en Uruguay se aplica, pero acuerdo de información sobre el tratamiento que se da en ambos países al tema de la droga. Quiero hacer un comentario, que es una cosa que tú dices en el libro, hablando de la despenalización, que citas que en Uruguay se despenalizó en 2013. En realidad, nosotros somos muy enfáticos en decir que en Uruguay no se despenalizó el uso de la droga. En principio, en nuestro proyecto, que aún está a espera de la aprobación del Senado, es decir, fue aprobado en diputados, falta la aprobación en el Senado, que seguramente va a ser ahora antes del receso parlamentario. Nuestro proyecto lo que busca es regular el mercado del cannabis. O sea, todas las demás drogas continúan siendo ilegales en todo su proceso, en todo su espectro. El cannabis se despenaliza en el uso y el consumo, y el mercado queda regulado por el Estado. Es decir, a partir de la aprobación de esta ley, si efectivamente se concreta, que esperamos que sí, el mercado de la marihuana va a ser regulado, controlado totalmente por el Estado. El Estado podrá después establecer si ofrece concesiones para la venta, para la producción. Se está hablando
de que se van a autorizar lo que llamamos clubes de consumidores, que son grupos de personas de hasta, no tengo claro en la mente ahora la cifra, pero entre 30 y 90 personas, con un máximo de plantas establecido. ¿Y a qué lleva esto? Esto lleva a que el Estado va a tener el control de quiénes consumen, de cuánto consumen, y de quiénes de esos consumidores deben ser tratados como adictos. Con lo cual además se va a evitar el paso de esa gente al consumo de drogas más duras. Por otra parte, el Estado va a regular la plantación, y con eso nosotros creemos que además se va a atacar el mercado ilegal. ¿Por qué? Porque el mercado ilegal prospera porque es muy difícil conseguir la droga y está prohibida y demás. Estando habilitado, digo, la cantidad incluso que se prevé por consumidor creo que es bastante generosa, no tengo la experiencia, pero creo que es bastante generosa, y eso va a evitar que la gente salga a buscar la droga en el mercado paralelo, que digo, no va a dejar de existir, porque los traficantes no van a dejar de tratar de vender la droga. Entre las críticas que se le han hecho al proyecto, una de ellas es que la gente puede comprar y a su vez después revender esa droga. Bueno, sí, por supuesto que se puede. Lo mismo pasa con las entradas para los partidos de fútbol. Digo, son todas cosas que el Estado va a controlar. Otra cosa que nosotros decimos es, no tenemos la verdad. No sabemos incluso si esto va a funcionar. Y como el propio presidente lo dijo, si no funciona, estamos dispuestos a dar marcha atrás. Pero ¿qué pasa? Y vuelvo al libro. Está muy claro que el narcotráfico está captando a los jóvenes, está causando un enorme porcentaje de las muertes violentas, que tú hablas de un 40% de las muertes violentas debidas al narcotráfico. Y nosotros lo que queremos es evitar o tratar de, es decir, ya se está produciendo, pero tratar de que se retraiga la captación de jóvenes que el narcotráfico está haciendo de los sectores menos favorecidos. Nuestro vicecanciller dijo en la reunión de la OEA en junio pasado, y que le valió un cierto reclamo del representante de Jamaica, pero él dijo con mucha honestidad y con mucha inocencia, nosotros preferimos que la gente muera en Uruguay a los 80 años escuchando a Bob Marley y no a los 20 años con un balazo en el pecho. No era una cuestión, obviamente, ni contra Jamaica ni contra ningún otro país, pero es muy gráfico. Es decir, si nosotros logramos que el núcleo de gente que capta el narcotráfico para el negocio pequeño, es decir, para el tráfico chico, quede excluido de ese circuito, vamos a hacer un gran logro en favor de la gente menos favorecida de nuestros países. Es decir, está bien, todo esto hay que apoyarlo con empleo, con educación, con todas las acciones que el Estado debe aplicar en pos del desarrollo social. Es muy claro que el Estado tiene que ser fuerte, y si yo estoy prácticamente de acuerdo en todas tus conclusiones en el libro. Lo único que creo, y con esto termino, lo único que creo es que no hay que bajarle tanto la caña a la actividad de la Cancillería. Es decir, me parece que este es un terreno muy fangoso, es un terreno muy nuevo en el que todos estamos pisando por primera vez. Entonces también es lógico que haya ciertos traspiés, ciertas dificultades en el comienzo de la negociación. Tal vez sí en el enfoque regional hay que profundizar un poco más, pero al menos la experiencia que nosotros hemos tenido en el diálogo con la Cancillería, y repito, solo este año firmamos 2 acuerdos en esa materia,
me parece que demuestra que realmente están tratando de tender las redes para saber qué se está haciendo en otros lados y para poder aplicarlo. También es cierto que tal vez no haya habido demasiada colaboración de parte de los otros países de la región. Ahí hay una cuestión que tú también la citas y que tiene que ver con la influencia de otros países sobre los otros países de la región, que por ahí pueden tender a que sean un poco reticentes a tomar posiciones que puedan contrariar algunos intereses muy fuertes, ¿no? Pero creo que sí hay que ayudarla. Creo que también esto contribuye a que la gente de la Cancillería pueda también reflexionar sobre el tema. Y repito, me parece que es un aporte fundamental. Creo que acá se refleja también el trabajo que la Universidad de San Carlos hace en favor del desarrollo social del pueblo de Guatemala, y creo que es muy importante que cuestiones como estas no solo se multipliquen, sino que a la vez se debatan y se vuelquen al seno de la población, porque en definitiva es la gente la que fuerza después este tipo de decisiones. Así que felicitaciones, Marcelo, felicitaciones a la universidad también, y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes este espacio. Buenas tardes. Este evento se transmite en directo a través de www.ipn.usac.edu.gt. Ahora viene el tiempo de preguntas y respuestas, y estará a cargo de Mario Rodríguez, analista de USAC, que estará moderando esta parte. Bueno, vamos a abrir el debate ahora con 5 preguntas. Les rogamos brevedad y por favor nos dicen a quién va dirigida y bueno, se presentan ustedes, por favor. Tenemos aquí un micrófono y ustedes tienen la palabra. Si alguien gusta preguntar. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi pregunta va dirigida al señor embajador. Cuando usted habla de mercado libre, o sea, con todas las garantías legales para poder producir la droga, ¿a qué mercado se refiere concretamente, verdad? Porque nosotros conocemos un mercado de economía subterránea, donde se da el trasiego de muchas drogas, y los beneficiados pues son muchos sectores. Volvemos aquí a caer a la época de Al Capone, en la lucha aquella de la discusión del whisky, ¿sí? Entonces, ¿quién sería ese mercado que se viene a beneficiar con esta despenalización de la droga en su país? Vamos a, yo les pido que tomen nota y posteriormente les vamos a dar la palabra. Se lo vamos a dar ahora. Aquí tenemos y allá atrás. Si puedes decir tu nombre. Gracias. Freddy Galvez, de Atinac Comunicar Intercultural. Para Marcelo, porque agradezco la provocación con el estudio. La premisa de los ciclos, de que venimos saliendo de un ciclo que ha sido prohibicionista y que podría darse un ciclo ahora como de mayor apertura al asunto del tránsito y tráfico de las drogas. Mi humanismo me dice de que si las sociedades vivimos ciclos, en teoría, deberíamos de vivir cada ciclo para ser mejores como civilización. Y aunque comprendo a cabalidad de que es un lío que los gringos igual sigan consumiendo droga y sean la demanda que responde a la oferta que viene del sur, también los gringos que consumen drogas y cualquier ciudadano en el mundo que consuma drogas, es mi corresponsabilidad como ciudadano del mundo el que construyamos mejores mecanismos de ciudadanías, y eso significa que no me puedo sumar a que aquí se libere el paso y tránsito de la droga para que allá sigan sucumbiendo familias, niños que, aunque tendríamos mucho que recriminarles como naciones, mi humanismo no me permite decir que se jodan los gringos con el consumo de drogas y aquí pase. Entonces, la despenalización, ¿cuál es el escenario entonces que vendría
si salimos de una despenalización, porque entiendo que tampoco se trata de una permisividad, tampoco se trata de eso la provocación, sino entonces dentro de la legislación, ¿cuál es el escenario futuro que tú verías en cuanto al tratamiento de la cuestión de las drogas en Guatemala? Gracias. Allá atrás nos están... Buenas noches a todos los presentes, un gusto de saludarles. Antonio Minera, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, graduado de la Facultad de Económicas e investigador de la Dirección General de Investigaciones. Le cuento mi profesión al panel y hago una pregunta abierta al panel, porque en mi posición de administrador de empresas, como estratega, pienso yo, en una relación muy coherente entre la restricción por parte del Estado al consumo, al trasiego de las drogas, y con esa prohibición ellos están ganando mucha plata a usted, porque ellos son al final, el aparato estatal es el beneficiado por, dejemos la gente que produce armas, yo creo que gana más el que con corrupción compra las armas que el que las está produciendo. O sea, se compran a 5 y se reportan a 500, por decir algo, ¿va? Pero no habrá coherencia, no será una estrategia macro el hecho de venir y prohibir la droga para que después con esa prohibición venga yo y gane más. No sé si me explico, porque a largo plazo lo que se ha obtenido es que los únicos beneficiados son, pues de cierta forma, las economías emergentes del gobierno, ¿va usted? O sea, la gente que a través de la corrupción, por compra de armas y por por apoyar esa ley de restricción, pues se ha visto beneficiado. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Lisette, mi pregunta es muy directa. Antes de la despenalización, ¿no creen que sería mejor una campaña ardua de concientización? Muy buenas noches a todos los concurrentes. Javier Miranda, de la firma Lemos Orellana y Asociados. Mi pregunta es para la licenciada Méndez Arriaza. Usted mencionaba dentro de su aseveración o propuesta el punto de vista semántico, ¿verdad?, que se maneja en los periódicos. Sin embargo, mi pregunta en sí es, ¿cuál cree usted que es la presión a nivel gobierno de estar solicitando como la anuencia de todos los países a nivel latinoamericano o a nivel regional para que se acepte de una forma coyuntural la propuesta de despenalización de drogas? Bueno, gracias. Les vamos a dar la palabra, yo creo que en el orden que han participado, para responder las interrogantes que tienen ustedes. ¿Cuál es la presión del gobierno para aceptar la propuesta de despenalización? Yo creo que es no es una presión individual, lo decía el embajador, aunque no escucharon a sus vecinos, hay fenómenos que suceden alrededor, que está pasando en todas partes, y creo que es una consecuencia. El hecho de que más países latinoamericanos estén abordando este tema y obliga a que Guatemala se plantee de qué manera lo va a tratar. No es solo Uruguay, sino también Argentina. Creo que en América del Sur son solo 2 países, si no estoy mal, Perú y Ecuador, quienes no han tratado esto. En Argentina ya se tienen discusiones sobre cuál es la cantidad, una modificación a una ley ya, porque se regulaba la permisividad de consumo. Me parece que debieron reformarla, porque era muy poco y necesitaba, digamos, que el consumidor tuviera más. Hay otras legislaciones y en el sur en las cuales se le ha dejado libertad al juez de que él dirima cuánto es lo que puede cargar uno de los consumidores. Entonces, creo que Guatemala y la propuesta del presidente que se lanzó y fue mucho más atrevida que todo lo demás, al menos a nivel de discurso, simplemente se está viviendo un momento, tal y como lo planteaba. Hace 100 años, el momento que vivíamos era la prohibición. Justamente
Estamos en 2013 y en 1914 se pasa la primera ley en Texas que empieza a hablar de las sustancias ya prohibidas. Entonces, 100 años después estamos hablando de manera contraria. Es un efecto. Para mí es completamente un efecto. Gracias. Marcelo. Gracias. Con respecto a esta idea de que se jodan los gringos, dicho, tomando tus palabras, Freddy. No se trata de eso, de ningún modo, nunca nadie ha pensado en esto. En todo caso, como ciudadanos del mundo, como ciudadanos globales, tenemos que plantearnos esto como un problema global. Sin duda hay diversos grados, diversos estilos, diversos tipos de daño en todo esto. El consumidor, y los gringos son los principales consumidores de estas drogas ilegales, llevan una parte más desde lo sanitario, si uno quiere. La mayor cantidad de toxicómanos, de drogadictos crónicos está en Estados Unidos, con cuotas de recuperación siempre muy bajas, con perspectivas, con pronósticos médicos, psicológicos siempre, bueno, difíciles, reservados. Un adicto crónico es un problema realmente serio. De ninguna manera la idea está de despenalizar, pasa el problema hacia otros, que se jodan otros, no, de ninguna manera. En todo caso, esto podría ser un granito de arena en la búsqueda, en el intento de búsqueda de un problema global, ¿cierto? Definitivamente va por allí. Ahora bien, si se despenaliza, ¿qué escenarios se abrirían a futuro? Se han hecho ya ejercicios al respecto, hubo una reunión ahora en la Antigua recientemente, hace unos cuantos meses, ¿no?, donde se plantea esto, se prepararon incluso escenarios, hubo un equipo consultor de alto nivel, con mucho rigor académico, que preparó distintos escenarios. Es difícil hablar de estos escenarios a futuro. ¿Qué pasaría si se despenaliza? En principio, y un poco es la hipótesis, traería beneficios en distintos niveles. Por un lado, para nosotros Guatemala, como sociedad con esta cantidad de violencia ligada a la narcoactividad, esto podría, es un potencial, ¿no?, podría bajar un poco esos niveles. No es una solución mágica, no hay varitas mágicas en todo esto, podría, pero esto implicaría repensar, rediseñar el papel del Estado, política sostenible, un Estado que realmente se hace cargo del problema, que cobra impuestos para el trasiego, que fiscaliza esto. No estamos hablando de un cambio radical en los paradigmas, no solo en los paradigmas, en la práctica cotidiana del día a día. Estado que está, sabemos, cooptado, ganado por una cultura de corrupción en términos generales, ¿no?, que todo funcionario de Estado es un corrupto, no estamos diciendo eso, pero esto está enquistado como una práctica, o sea, que habría que hacer un cambio enorme de paradigmas culturales, etcétera. O sea, ¿qué escenario podemos construir, qué podemos pensar a futuro con esta disminución? Es un poco aventurado decirlo, pero sí podemos dar algunos datos y empezar a generar algunas ideas. Por ejemplo, en Holanda se acaban de cerrar, una noticia muy reciente de esta semana, creo que fue de la semana pasada, se cerraron 8 cárceles, porque están vacías, porque no tienen a quién poner adentro. ¿Por qué? Porque el hecho... No escuché el chiste por ahí. ¿Qué dije? Le mandamos de acá. Bueno, pero esto es una buena noticia que habla en favor de esta idea. Esto, insisto, lo acaba de decir el señor embajador, son ideas, hay que ponerlo en marcha, hay que verlo, hay que ver cómo reaccionan. Nosotros, ni Uruguay ni Guatemala somos Holanda, son realidades muy distintas, incluso Uruguay es distinta a Guatemala, en todo sentido, su historia, su idiosincrasia, la situación regional. Nosotros somos parte de un conglomerado que es Centroamérica, que funcionamos como un gran país, ¿no? Que se cierren cárceles por falta de clientes, quiere decir que los niveles de violencia, de delincuencia, ligados a este robo pequeñito, el robo del adicto crónico que sale a robar un celular, un radio de un carro, etcétera, para tener para la dosis diaria, o se prostituye para tener para su dosis diaria. Bueno, todo esto sin duda que podría bajar. De hecho, baja la experiencia de Portugal, que ya tiene un tiempo corto, pero un tiempo del que se pueden sacar algunas primeras conclusiones. Este nivel de delincuencia cotidiana menor, no de crimen organizado, ha bajado.
Hay documentos, ahí hay citado un lindo estudio sobre Portugal, en español, que se puede consultar. O sea, ¿qué escenario a futuro sería un poco aventurado? Pero por supuesto que la idea es pensar soluciones macro. Y esto se articula con una pregunta que se le hicieron a todo el panel, pero me permitiría, por supuesto ustedes también toman la palabra luego, si desean, con la prohibición, que se gana mucha plata, ¿quién se beneficia manteniendo la prohibición? Bueno, creo que ya se dijo, se citó un texto de la UNOCT. Me permito decirlo, esto lo contestaría, o haría un breve comentario, y no es propaganda, sino que más bien me meto en problemas diciendo esto, pero lo digo a título personal. Recomiendo un libro de mi autoría, también de reciente aparición, que no lo hago en el marco del IMNUSAC, o sea, no quiero comprometer a la universidad en esto. Es un libro que se presentó hace 2 o 3 meses, que se presenta también, bueno, en este ámbito general de pensar las drogas. El narcotráfico, un arma del imperio. No hay duda que en esto del narcotráfico, como gran negocio, insisto, estoy hablando a título personal y no como Universidad de San Carlos, el gran negocio del narcotráfico no se despenaliza porque hay grandes intereses creados en que esto permanezca en esta condición. Alimenta el negocio de armas, mueve unos capitales fabulosos que alimentan, realimentan el sistema financiero global. Bueno, todo esto, hay poderosísimos intereses en que se mantenga y no decrezca. La idea de despenalización, fíjense, interesante como para analizarlo con toda la objetividad del caso. Fue planteado acá por el presidente Pérez Molina, un planteo en términos más o menos generales, lo planteó hace 15 años atrás, una fuerza guerrillera como las FARC, diametralmente opuesto en la antítesis ideológica, los dos están planteando lo mismo. ¿Por qué? Porque evidentemente es un paso de avanzada en términos de desarrollo social, del paisaje social que puede ayudar a construir. ¿Quién se beneficia manteniendo el negocio ilegal? Muchos. La gente, el usuario de drogas, el drogadicto crónico, el padre del drogadicto crónico, la sociedad en su conjunto, no se benefician. Se benefician en todo caso todos estos otros actores tan importantes en estos negocios, los que medran con esto. Por supuesto que esto es un problema de salud y hay que encararlo como problema de salud, pero cosa curiosa, problema de salud se encara con tecnologías militares de punta. Bueno, evidentemente ahí hay un desfasaje, o sea, hay una mala interpretación de los conceptos o un interés en mal interpretarlos. Por eso el tema este es un tema que toca tabúes, pero además es un tema absolutamente político, por eso hay que abordarlo como un problema nacional. No sé si será el principal problema nacional, pero es un problema realmente, creo, de importancia decisiva, porque va de la mano de la sociedad que se va construyendo a futuro, una sociedad donde el Estado desaparece, deja lugares a un narcoestado. Bueno, evidentemente habla de un mal pronóstico. Perdón si abusé del tiempo y hice propaganda de un libro mío que está citado ahí también, pero me parece que eso alimenta también toda esta reflexión. Gracias, Marcelo. Le damos la palabra al embajador. ¿Vale? Gracias. Yo creo que voy a enganchar acá donde terminó Marcelo, porque la pregunta concreta era ¿qué mercado se beneficia con la despenalización? Creo que no es que se beneficie un mercado con la despenalización o la regulación, que es lo que queremos hacer en Uruguay. Se beneficia la sociedad, se beneficia el núcleo sano de la sociedad en detrimento de quienes atentan contra las bases y contra la esencia de la misma. Entonces, no veamos esto exclusivamente en términos económicos, porque no lo es. Es decir, tal vez si profundizamos filosóficamente en esto, el tema económico es el que menos importa. Lo que importa es toda la gente que muere, todos los adictos que hipotecan su vida futura, todas las familias que se destrozan por el consumo de la droga y por el mercado de la droga y por la falta de atención de quien consume y por no ver a quien consume como una persona que necesita ayuda y no que necesita de la represión del Estado. Creo que esa es la respuesta. Y quiero hacer un comentario sobre una pregunta que se hizo por allá, sobre si antes de
penalizar, no habría que concientizar, obviamente que sí. Creo que justamente esta es una de las cosas que ayudan a que la gente tome conciencia. Y lo bueno sería que todos ustedes puedan ayudar a que esto se difunda y a generar discusión en la sociedad. Pero obviamente sí, la concientización está antes. Gracias. Gracias. Este debate está abierto, obviamente, y desde el instituto los invitamos a ustedes a interactuar con nosotros. Estamos en la página web del instituto. Vamos a dar paso a Gracias. A continuación, palabras de cierre a cargo del coordinador general de IMSAC, doctor Edgar Gutiérrez. Bueno, a mí no me queda más que agradecer a nuestros amigos panelistas, nuestros amigos y nuestra amiga, a ustedes que nos han honrado con su presencia, subrayarles que este acto tiene para nosotros como instituto y como universidad un doble significado. Por un lado, estamos abriendo el debate sobre un tema que, como hemos escuchado, es muy relevante para nuestro país, para la política, para la salud, para la seguridad e incluso para la integridad de las propias instituciones. Pero por otro lado, también con este debate inauguramos una nueva línea editorial del instituto, los cuadernos de investigación, que se suman a la revista digital que traemos quincenalmente y el compendio impreso trimestral, y que se anticipa a nuestro informe sobre el Estado de la Nación, que estaremos haciendo público en el mes de enero del año próximo. Les invitamos a leer, a debatir, a discutir estos temas que son, como digo, tan importantes para el país, a participar, porque la única manera de que haya un cambio en la política, que de veras exista una reforma, una suerte de alineamiento de nuestra política interna con la política exterior, es que la sociedad se involucre, que se cree una masa crítica y que ésta haga sostenible, más allá de los cambios de gobierno, los cambios de política que requiere este país. Muchas gracias y hasta pronto. Ya concluido el evento, por favor, estréchense la mano, díganse buenas tardes, buenas noches y están invitados a un refrigerio. Buenas tardes.